Gracias por estar con nosotros a esta hora del día, 7:15. Se mantiene la temperatura en 13 grados centígrados. Es la sensación térmica de 12, la que nos está acompañando en esta mañana. Bienvenidos. Vamos rápidamente con los títulos de las noticias de Guatemala y el mundo para los que acaban de levantarse. Cielo despejado en la ciudad. No son las tablas de Moisés, todavía puede sufrir algunos cambios, pero creo que ya es en un 90-95% una buena aproximación y me entusiasmó mucho ver que el comisionado y el procurador estuvieron de acuerdo, entonces quiere decir que vamos. Varias dudas persisten en los diputados respecto al tema de las reformas a la Constitución en el tema del sector justicia en el país. Necesitamos más tiempo, pero necesitamos también más orden. Ustedes ven cómo están en el Congreso, todo el mundo platicando por teléfono o platicando con otro. No están poniendo atención a lo que realmente están aprobando. Hoy continúa la audiencia por el nuevo caso de corrupción descubierto en el INS, en donde se define si los señalados quedan ligados a proceso o no. En otros temas, director del Hospital San Juan de Dios revela varios hallazgos negativos en dicha institución. Cientos de guatemaltecos se dieron cita el fin de semana al festival navideño Paseo de la Sexta. Vamos al mundo y lo que está ocurriendo. Líderes del mundo han reaccionado tras la muerte del líder cubano Fidel Castro. Hacen llegar su salutación. La isla ha decretado toda la semana de luto para los homenajes póstumos a Fidel. Diversas actividades se tienen previstas a realizar en Cuba ante el fallecimiento de este líder, Fidel Castro, y no solamente en Cuba, en diferentes partes de Latinoamérica. Son algunos de los temas que abordamos esta mañana, pero vamos a Waze, una herramienta que nos permite conocer lo que está pasando esta mañana. Recorremos entonces las arterias principales de la ciudad. LG, ya luz de cerca en 4K, presenta. 17 minutos pasan ya a las 7 de la mañana y sí, Waze es una herramienta muy importante hoy en día y más si usted la tiene desde su LG G5. Recuerda entonces aquí usted puede tener vías aledañas, aparte puede usted saber qué tiempo le va a tomar transportarse de un lado a otro y ya en pantalla se parte los mapas que le tenemos preparados e iniciamos nuestro recorrido en la calzada Roosevelt. Es justo ya entrando a la calzada Roosevelt donde todos los compañeros del Encinal ya empiezan a saturar el puente y también el tráfico que viene ya de San Lucas empieza a ser un poquito pesado. Tenemos una línea naranja todavía con 33 kilómetros por hora, así que todavía son buenas noticias a esta hora de la mañana. Y bueno, aparte de los compañeros que van del centro español para salir de la ciudad, ya son 14 kilómetros por hora. Entonces tenemos la salida a la capital, está con el tráfico más denso que la entrada. Aparte de también ya la Doroteo Guamuch Flores, también se hace bastante concentración de tránsito justo en el semáforo de la 37 avenida para poder pasar usted a la calzada San Juan, la cual también tiene ya el tránsito lento, no está pesado, pero sí hay un tránsito lento. Pasamos a otro de los lugares importantes en la ciudad y esta es entonces el Boulevard Liberación, a la altura del Zoológico La Aurora, tiene usted una alerta vial donde se reporta niebla en el sector y aparte hay otra de estas que nos dice que hay un vehículo que está detenido en la calle, así que por favor siempre usted trate de adelantar ese vehículo, siempre con toda la seguridad del caso. Si usted quiere entrar al zoológico, tiene usted esa vía bastante libre, incluso los compañeros que van al Hincapié también lo tienen bastante libre, solo el Hincapié reporta un poco de tránsito lento, ya que los compañeros de Boca del Monte tratan ya de ingresar al Boulevard Liberación y llevar ya hasta el Obelisco. Y hablando de Obelisco, los compañeros que vienen de Próceres, con 16 kilómetros por hora tratan de ingresar al Obelisco, así que usted ahí tiene un poco de tránsito denso en esta oportunidad. Vamos entonces ahora a lo que es el periférico, parte del periférico norte. Se sigue reportando niebla en el puente del Incienso, aparte de también a la altura de la subestación eléctrica tenemos un vehículo detenido en el recorrido, así que por favor tenga usted mucho cuidado. Como ve, una línea totalmente roja con 10 kilómetros por hora de velocidad constante. Los compañeros del Naranjo, esta vez el puente lo tienen libre o quizás no haya una actualización en este momento, pero a los compañeros que vienen de Minerva con la conexión Minerva-Naranjo sí tienen el tránsito un poco más denso y más a la altura del nuevo centro comercial. La colonia 4 de febrero también tiene problemas para salir, al igual que Betania.
Otro de los puntos importantes, siempre en el periférico, vamos ya recorriendo el periférico sur, es entonces Vía Linda 1 y Vía Linda 2, ambas entonces para poder ingresar al periférico con bastante tránsito. En Vía Linda pues 2, todavía el tránsito viene desde Jardines de Tulamzú, así que por favor siempre usted guarde sus precauciones para poder ingresar al periférico, porque sí, va a tener entonces cola, como lo está viendo en este momento. Esa cola pues ya viene desde Vía Linda 2 para poder ya usted bajar a la Roosevelt o continuar su marcha hacia Periférico Sur, donde a la altura de la 30 Avenida hay bastante tránsito y también tenemos otro vehículo detenido. Por favor, si tiene usted inconvenientes de gasolina, chequee siempre su tanque, chequee también su sistema eléctrico, ya que ese tipo de inconvenientes, pues bueno, eso es lo que hace, afecta entonces al tránsito. Calzada San Juan también se reporta bastante tránsito y para continuar su marcha hacia el Trébol y luego al Boulevard Liberación. Y luego pues ya pues un poco hablando ya de la Sexta Avenida y Séptima Avenida, de la Sexta Avenida a la zona 9, la pista derecha tiene bastante tránsito, seguramente pues los compañeros del transporte urbano para poderse dirigir usted hacia el Obelisco y Boulevard Liberación. Hasta aquí entonces la información del Waze. Como le digo, pues hay bastante tránsito en este lunes, pero como todo lunes eso es bastante normal. Siempre pues usted pues muy atento a las redes sociales del canal y aparte de siempre tener su Waze de la mano de su LG G5. Hasta aquí la información del tránsito. Si tenemos algo más, seguramente se lo haremos saber, compañeros. LG, ya luz de cerca en 4K, presentó. 7:21 minutos a las calles inmediatamente. El tránsito sigue siendo noticia. Después de lo que repasaba Pedro, hay más información. Nuestro compañero Julio se encuentra justamente en las calles para brindarnos los detalles. Adelante. Compañeros, ¿qué tal están? Muy buenos días a toda la gente linda que amanece junto a Vida a la Mañana. Gracias por estar sintonizándonos. Les comentamos que sí, estamos monitoreando ya un punto de la ciudad capital. Bueno, ese sería el segundo enlace en donde les llevamos a ustedes lo que sucede en esta parte del anillo periférico. Justamente es saliendo de la parte de la zona 11, saliendo de las charcas, el desnivel que da justo hacia la avenida Petapa o hacia la zona 13. Esto es lo que ustedes pueden ver en este momento, un tránsito bastante fluido por el momento. El ingreso también a otras partes como, zona 11 o más bien hacia el área de San Cristóbal, por el momento también se encuentra fluido. El paso por Puente Las Charcas también por el momento no da mayor congestionamiento a esta hora de la mañana. Eso es algo muy bueno porque, bueno, habla también de este periodo de noviembre que todavía nos da un poco de aire para circular más tranquilos desde tempranito. Información que hemos tenido desde temprano también tiene que ver con las carreteras, el ingreso de la ruta del Pacífico a la altura del kilómetro 26. Les habíamos comentado 2 personas que fueron pues atropelladas y fallecieron en carretera. Esto pues afecta definitivamente el paso. Ya autoridades nos reportan que fueron movilizados también las unidades del Ministerio Público, es decir, ya en el punto no hay mayor obstáculo. Es un lamentable hecho, pero bueno, también ya las autoridades hicieron el trabajo pertinente, así que por el momento la ruta al Pacífico se encontrará un poco más descongestionada que hace unos minutos. Kilómetro 42 de la ruta interamericana también presentaba este hecho de tránsito, una panel incendiada, pero que ya se encuentra más descongestionado el paso por este momento. Información que tenemos del ingreso de la ruta al Atlántico a la altura del kilómetro 7.5. Les recordamos siempre este retorno que afecta el paso de quienes están retornando hacia la ciudad capital debido a todas las colonias aledañas que están en el punto. Así que bueno, mucha precaución también ya en ese momento de ingresar. Carretera El Salvador por el momento se encuentra más congestionada en su ingreso, así que usted pues puede salir un poco más tranquilo de casa. Nosotros estaremos monitoreando también qué es lo que sucede en otros puntos de la ciudad capital para que usted esté muy bien informado, muy bien informada. Es lo que tenemos desde las calles para ustedes. Les deseamos un excelente día. Siga con nosotros y más adelante regresamos con otro enlace. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Julio, muy amable. Ya a esta hora de la mañana tenemos una noticia extra y luego sí seguimos repasando prensa libre, Verónica. Vamos entonces con María Reina, que tiene esta información de último minuto. Adelante. Y es que en estos momentos se reporta una manifestación frente al Ministerio de Agricultura. Son aproximadamente unas 100 personas representantes de escuelas de formación agrícola que se encuentran desde las 4 de esta mañana manifestando en las instalaciones del Ministerio de Agricultura en la zona 13 capitalina. Esto debido a que el Ministerio de Finanzas asegura no les ha trasladado el pago a trabajadores de los renglones 029 desde hace 5 meses en lugares de Jacaltenango, San Marcos, Sololá y Cobán, y por ello entonces están manifestando y dicen es necesario que ya se trasladen esos fondos. Unos 100 representantes de las escuelas de formación agrícola se encuentran desde muy temprano esta mañana afuera del Ministerio de Agricultura en la zona 13 capitalina.
No estamos seguros cómo podría afectar esto el tránsito por el área, pero se lo damos a conocer para que usted esté pendiente. Ahora sí, entonces, seguimos con más. En cuenta entonces lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana, prensa libre y otras noticias que le queremos presentar. La tenemos entonces ya lista para poder analizar los titulares más importantes. Titulares relevantes que no podemos desconocer a esta hora del día. Se atiza pulso por cambios en justicia. Hoy, justamente a partir de las 10, se retoma el tema de la reforma constitucional en el Congreso de la República. Vamos a seguir muy de cerca lo que pase allí. Se abordan temas internacionales como por ejemplo el futuro de la ideología, que es incierto luego de la muerte de Fidel Castro. Bueno, y los rojos, por supuesto que van allí a las semifinales y nosotros con más información en el interior de Prensa Libre. Estas son las noticias, algunas de ellas que vemos en pantalla inmediatamente en esta primera plana. Aumentan requisitos para construcciones, nuevas normativas. Comunas buscan simplificar los trámites del permiso y se debe avanzar en la investigación para saber qué es lo que ocurrirá con cada uno de estos lugares. Seguimos recorriendo Prensa Libre, analizando cada una de sus noticias y nos encontramos sobre esta alerta que existe a fiscales de posible atentado. Escuchas facilitaron identificar el blanco, mejor dicho, y la hora. Minutos después de que el Tribunal de Mayor Riesgo A condenó a 2 jefes de la Mara Salvatrucha, Jorge de León Hernández y César Augusto Boche, el pasado jueves, una unidad de inteligencia del Ministerio de Gobernación alertó sobre un atentado en contra de esta institución como respuesta a esa sentencia. Al origen, obviamente, la molestia entre pandilleros. Más noticias para ustedes y es esta información. Challenge, una moda peligrosa. Jóvenes son los más cautivados. Interesante el reportaje de las últimas tendencias de lo que se está manejando a través de las redes sociales y lo que se le plantea a cada uno de los jóvenes que participan y toman esto como retos personales. Prensa Libre presentó. Un total de 9 reos que guardan prisión por casos de alto impacto fueron trasladados a otros centros carcelarios del país. Los privados de libertad permanecían bajo prisión preventiva en la cárcel Mariscal Zavala. Bueno, dentro de ellos tenemos que mencionar que se encuentra el yerno del expresidente Otto Pérez Molina. Y algunos otros también que guardan cárcel en este lugar. Los trasladados a la cárcel de Matamoros enfrentan procesos legales en el caso TCQ, cooptación del Estado, caso Redes y usurpación de fincas en Petén. Gustavo Martínez, yerno de Otto Pérez, viajó en este grupo. Douglas René Charchal Ramos, Julio César Aldana Franco, Gustavo Adolfo Martínez Luna y Walter Obdulio Mendoza Mata. A la cárcel de Pavoncito fueron enviados reos que son claves en el caso TCQ, La Línea, La Cooperacha y negociantes de la salud. En este grupo iban 2 exministros de la Defensa. En el caso de Mario Ruano San José, Manuel Augusto López Ambrosio, Ulises Noé Anzueto Girón, Adolfo Alejos Cámbara. Al preventivo de hombres de la zona 18 fue trasladado Jonathan Chévez, principal lavador de dinero en el caso de TCQ. La orden de traslado fue girada por el juzgado de primera instancia penal de procesos de mayor riesgo. Bueno, y el nuevo caso de corrupción descubierto en el ICS, del cual se ventila en tribunales, la abogada que ha representado al Seguro Social en los procesos de corrupción y que se le vincula al último caso de ilegalidades en esa institución, se acercó al estrado con el fin de declarar respecto al caso. Y tenemos más información porque, sin embargo, en torno a todos estos detalles, la audiencia continúa este día en donde se podría definir si los señalados quedan ligados a proceso o no. En la audiencia de primera declaración de los capturados vinculados al proceso de ilegalidades cometidas en 3 eventos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ICS, el juez contralor les dio la palabra y la abogada Dominga Cuellar se acercó al estrado a declarar y reveló que denunció los actos anómalos que mantiene en juicio a la exjunta directiva. Nosotros hicimos de conocimiento los hechos que considerábamos podrían ser constitutivos de delitos. Esa era una red. Y así fue como lo probamos, con los CUR, con las firmas, con lo que se había defraudado al instituto. Comenzó todo por lo de Morales y Zaval. Se denunciaron, fue una denuncia anónima de 500 sacos de cemento. Es la investigación, llegar al fondo, llegar a todo, paralelamente a todos los involucrados. Declaró que ayudó a la FESI en la investigación en varios casos de corrupción revelados en el Seguro Social y con lágrimas en los ojos y la voz quebrada reclamó al ente investigador por incriminarla en este proceso. Me ha costado llegar a donde estoy y no se vale que me hayan hecho lo que me hicieron por un delito que no he cometido.
Cuellar es indicada del delito de incumplimiento de deberes cuando fungió como subdirectora adjunta y en su declaración presentó documentación con la que buscó desvirtuar los señalamientos del Ministerio Público. El lunes se conocerá si son ligados o no a proceso penal. Y a pocas semanas de ser nombrado como director del Hospital San Juan de Dios, Juan Antonio Villeda ha revelado varios hallazgos negativos en dicha institución. Dentro de los mismos han destacado varias denuncias contra que no son resueltas dentro del Hospital General San Juan de Dios e indudablemente se han generado varias dudas al respecto y por eso en esta nota tratamos de buscar algunos de los puntos más relevantes de la información. Un hospital en crisis es lo que encontró el director Juan Antonio Villeda. Hace un mes ocupó el puesto. 35 son los hallazgos, 222 millones sin ejecutar, que fueron devueltos por falta de ejecución. Alrededor de la dirección encontraron una estructura con poder y no actuaba en base al servicio. Había una asesora, el gerente de recursos humanos, el gerente financiero, pero que eran ellos los que tomaban las decisiones, pero no eran decisiones consensuadas. Se rescindieron 9 contratos. 2 trabajadores fueron retirados del hospital porque no tenían contrato. Personal 011 ha faltado a sus labores. El Departamento de Seguridad es donde más ausencias se encontraron y están en la recolección de más datos de las demás áreas de trabajo, donde se da mala práctica de cambio de turno y el responsable volvía a cambiar con menor precio. En seguridad, el turno está compuesto de 19 personas, pero solo llegaban a trabajar 12. Improvisación de espacios, despacho de insumos sin control, limpieza deficiente, los ascensores que han sido noticia de toda la vida, intensivos insuficientes o sin uso, como el caso de la pediatría, un intensivo durante 2 años desocupado porque no fue concluida esa obra. En limpieza de todos los espacios del hospital se sacaron las máquinas inservibles, ya que se han convertido en chatarra. Esto es lo más triste que hemos encontrado, el tema de los ascensores. Nos hemos presentado hasta el cuarto de máquinas para ver qué es lo que está pasando. Una empresa contratada para darle mantenimiento. Cobraba para el mantenimiento de 8 ascensores y solo funcionaban parcialmente 2. En una carta de negociación señala el trabajo era por 90,000 quetzales. Hay una cultura de ocultamiento de información, pues existen diferentes versiones sobre el mismo hecho, ausencia de información estratégica, y descubrió que la organización funcionaba alrededor de personas, no de procesos. De la mañana con 32 minutos. A esta hora continuamos presentándole la serie de reportajes que muestran el problema del basurero de la zona 3 capitalina. Esta vez conocemos las denuncias que hacen los vecinos del municipio de Chinautla, quienes aseguran que desechos del basurero llegan hasta ese lugar y causan serios problemas a sus habitantes. Tratar de encontrar una respuesta a las preguntas que surgen en torno al mayor de los basureros en Guatemala no es fácil. Lo que se sabe es que los terrenos pertenecen a la familia de apellido Mini. Las áreas son de la familia Mini. Estas personas donaron el espacio o cedieron el espacio para que en su momento fuera trabajado como un vertedero, esto sin ningún costo para la administración. Es un área que era un terreno totalmente baldío. En esa época se empezó a depositar la basura en este sector y la única condición es que en determinado momento esto quedara a cierto nivel y ellos pudieran utilizar su terreno. Se empezó a trabajar sobre un área de barranco, se le puede llamar, sobre este espacio que les pertenecía o les pertenece a ellos. Sin ningún costo, la administración empezó a vertir la basura en este sector. De acuerdo a la información de la Municipalidad Central, el negocio de la producción de energía a partir de gas metano que emana de la basura genera dividendos para la familia. Las plantas de gas metano, bueno, nosotros tenemos cierta filtración en el área de las plantas. Hay un trabajo que se está haciendo por parte de esta misma familia que obtiene 1 megavatio de energía por reciclar la basura. Ellos agarran cierta cantidad de basura, están reciclando y están obteniendo 1 megavatio de energía para poder abastecer a vecinos del sector y vecinos de la ciudad. Es parte de lo que se está haciendo, pero no es que correspondan a alguien en sí, sino son parte del equipo que tiene la Municipalidad de Guatemala dentro del vertedero.
La problemática del basurero y sus atenuantes no solo se reduce al lugar en sí, sino a las comunidades que se encuentran río abajo. Debido a que no existe una planificación para el tratamiento de la basura, las crecidas del río arrastran los desechos hasta comunidades alejadas de la ciudad. Una de las más afectadas es la aldea de Santa Cruz Chinautla, al norte del país. En esta localidad, abandonada por la alcaldía, los estragos que provoca la basura rayan con serias enfermedades que afectan a los más vulnerables. Esto no ha venido desde estos días, sino años atrás, desde que empezaron a tirar la basura del relleno sanitario. Nos ha afectado muchísimo a nosotros, más a los niños, ¿verdad? Que son los que tienen la pancita más débil y son los que están más propensos a recibir tanta contaminación que envían desde la capital hacia acá. Igual la diarrea los mata también. De un día a otro los niños fallecen. Hubo una temporada donde hoy muere uno, mañana otro, una temporada de eso. Con mucha contaminación. Consultamos a la municipalidad sobre la situación, pero consideran que el basurero de la zona 3 no afecta a otras áreas. Es muy arrebatado decir que del vertedero de la zona 3 llega la basura hasta estos sectores. Igual se había mencionado de que había cierta contaminación del Motagua, ciertos temas que se han venido realizando en estudios por parte de la misma Municipalidad de Guatemala. Nosotros dentro del área de la ciudad, precisamente en el límite de la ciudad, en el área norte, hay una planta que esta planta trabaja a base del agua que corre en los ríos, el río Las Vacas o en lo que se conecta para llegar al río Motagua y para toda esta área de Chinautla y todo este sector. Esta planta lo que hace para poder operar es primero tener una barrera total del paso de la basura. Y tenemos que seguir hablando de lo que sucede a nivel departamental. Más de 25 años lleva el trámite de pavimentar la ruta entre Santa Cruz del Quiché y San Andrés Sacbajá. La segunda etapa fue culminada, sin embargo, queda la duda si las autoridades aún continuarán con la pavimentación de los 12 kilómetros que restan de trabajar. Nos trasladamos hasta allá entonces. La segunda etapa de pavimentación de la carretera que conduce de Santa Cruz del Quiché a San Andrés Sacbajá fue terminada. Según el alcalde de San Andrés Sacbajá, el trámite de pavimentar esta ruta lleva más de 25 años. Mire, nosotros tenemos conocimiento de que el comité que se formó desde hace años lleva más de 25 años de estar luchando sobre este mismo proyecto, ¿verdad? De que proyectos venían, proyectos se iban inaugurados y nunca se veía lo que el día de hoy estamos viendo ya realmente, este trabajo ya bastante avanzado. Los trabajos de pavimentación fueron inaugurados 2 veces por diferentes presidentes y nunca se culminaron. El jefe edil de Santa Cruz del Quiché sarcásticamente dijo que escarbaron y escarbaron y no encontraron el pavimento ofrecido. A pesar de esta culminación, faltan 12 kilómetros para terminar el proyecto totalmente, lo que podría llevarse más años para su finalización. Bueno, nosotros venimos en su momento y efectivamente sí escarbamos, porque le decíamos, bueno, miremos, de repente sí está enterrado los otros proyectos que fueron cobrados en su momento, pues no hubo nada, no hay nada. Se tiene un aproximado de unos 12 kilómetros, de 11 a 12 kilómetros, con el otro proyecto que se va a licitar. El amigo que te ayuda a crecer. Que nos permite tener un pequeño acercamiento con todos ustedes, un segmento donde recibimos fotografías y mensajes por parte de ustedes de lo que pueden vivir en cada uno de sus departamentos. Y colocamos en pantalla entonces esta primera imagen y es gracias a Rubén Darío Obregón, quien enviaba entonces esta fotografía de lo que él puede observar donde se encontraba desde Sololá, la tierra del paisaje, y es de esta manera como amanecía entonces este departamento y por supuesto lo comparte con todos nosotros. Usted también puede formar parte de esta parte del programa enviándonos sus fotografías y mensajes de lo que usted puede apreciar, amaneceres, atardeceres, paisajes en cada uno de los rinconcitos de nuestro país y hacerlo a través del correo electrónico. Hoy celebramos guatevisión@gmail.com y nosotros estaremos compartiéndola con toda Guatemala. El amigo que te ayuda a crecer. Y este segmento que es gracias a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer.
Muchas gracias por la información, Lorraine. Y ahora llegó el momento de conocer más noticias internacionales. Ya viene el análisis con Roberto Wagner y María René Varillas sobre todo lo que sigue, ¿verdad? Después de la muerte de Fidel Castro, ¿cambia en algo la situación para Cuba, para esta realidad que vive desde hace tantas décadas la isla? Pues habrá que ver. Tenemos que analizarlo entonces de la mano de los grandes expertos que nos visitan esta mañana. Y mientras tanto, Crista García sigue con este análisis internacional. Más noticias. Seguimos compartiendo los diarios del mundo y sus portadas principales. Nos vamos hasta España para conocer a el país que está circulando desde muy temprano en ese país, y la derecha elige a Fillon para competir por el Elíseo. Es lo que dice el titular principal. El ex primer ministro liberal derrota holgadamente a Juppé. En esta portada también se destaca sin duda alguna este hecho internacional que cubre obviamente todos los medios. La muerte de Fidel deja a Cuba en silencio. Las damas de blanco suspenden por primera vez en 13 años su protesta dominical. No celebramos la desaparición de nadie. Y las dos Cubas que deja Castro obviamente hablan de una opinión del dictador y los pigmeos, y hablan también de los puntos de vista del ámbito político y también de lo que puede suceder después de estos hechos importantes. Ahora hay más noticias internacionales a continuación. Y entre otros hechos del mundo, le comentamos que un abogado de la campaña de la demócrata Hillary Clinton dijo que trabajarán en el reencuentro y en el recuento, mejor dicho, de votos en Wisconsin. Pese a ello, señalaba que no ha visto ninguna irregularidad en la elección que catapultaba al republicano Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. El equipo de la demócrata Hillary Clinton dijo el sábado que se unirá al recuento de votos en Wisconsin, a pesar de no haber visto ninguna irregularidad en el triunfo del republicano Donald Trump en la elección presidencial de Estados Unidos. Un abogado electoral de la ex candidata dijo en el sitio Medium.com que la campaña de Clinton también participará en el recuento de más estados si se habilita el proceso. La candidata del Partido Verde, Jill Stein, pidió el recuento en Wisconsin tras reunir los fondos necesarios. El lunes presentará la solicitud para Pensilvania mientras busca financiación para hacerlo en Michigan. Trump descalificó el recuento y dijo que su victoria debe ser respetada. El magnate ganó por 100,000 votos en los 3 estados impugnados. Ese margen le permitió al republicano superar los 270 grandes electores necesarios para ganar el colegio electoral. Según datos del Cook Political Report, Clinton ganó el voto popular al obtener 2 millones de sufragios más que Trump. Pero esa ventaja no representó el triunfo para la demócrata, ya que no acumuló los suficientes grandes electores que exige la ley estadounidense. La suma de votos electorales que otorgan Wisconsin, Pensilvania y Michigan es de 46, suficientes para cambiar el resultado de la elección. En otros temas, las fuerzas aéreas iraquíes apoyadas por la coalición internacional liderada por los Estados Unidos combaten desde el aire al grupo Estado Islámico. Esto como parte de la ofensiva del gobierno para poder expulsar a los yihadistas de Mosul. En tierra, las fuerzas iraquíes libran un combate urbano para arrebatar al grupo Estado Islámico el poder de Mosul, ciudad al norte del país que los yihadistas han convertido en su bastión. En el cielo, la coalición internacional liderada por Estados Unidos combate al grupo extremista con cazabombarderos, helicópteros y drones. La aviación iraquí participa en la batalla con medios más modestos, como helicópteros rusos Mi-28 o Mi-35 y aviones estadounidenses Bell. Las fuerzas iraquíes recurren a la coalición internacional para atacar los objetivos grandes, pero aseguran ser capaces de embestir la mayor parte de los blancos. Por el momento, en los ejes en que estamos volando, no estamos usando mucho los ataques de la coalición, porque estamos atacando los objetivos en esos ejes nosotros mismos. Hace mucho que no pedimos ataques de la coalición. Las ofensivas del ejército son suficientes. Desde que el gobierno iraquí lanzó la ofensiva para recuperar Mosul, cientos de civiles han huido de las periferias de la ciudad. Pero miles siguen viviendo en la zona y son usados como escudos humanos por los yihadistas para cubrir sus posiciones. Pero los pilotos del ejército iraquí aseguran hacer todo lo posible para evitar daños colaterales. El plan está yendo de acuerdo a lo establecido, con habilidad y precisión. No hay retrasos, pero estamos dando tiempo a los civiles para que huyan por rutas seguras. Después entraremos a la ciudad para liberarla y poner fin a la presencia del enemigo.
Las fuerzas aéreas iraquíes comenzaron su declive en la Primera Guerra del Golfo y quedaron prácticamente destruidas durante la invasión estadounidense de 2003. Desde entonces, la mayor parte de sus pilotos se ha formado en Estados Unidos. Y una noticia más que tiene que ver con el presidente de Brasil, Michel Temer, que se mostró dispuesto a bloquear una eventual amnistía a los miembros del Congreso por actos de distintas corrupciones. Esto como un intento por apaciguar una serie de escándalos que amenazan este gobierno. El presidente de Brasil, Michel Temer, dijo el domingo estar dispuesto a interponer un veto si el Congreso aprueba conceder a sus integrantes una amnistía por actos de corrupción, una propuesta que ha despertado la ira popular. Y acordamos todos. Todos acordamos, vuelvo a decir, que no hay la menor condición, al menos apoyada por el presidente de la Cámara o por el presidente del Senado, de llevar adelante esta propuesta. Varios congresistas y figuras de todos los partidos políticos de Brasil han sido vinculados a la presunta recepción de sobornos como parte de la red de corrupción en la estatal Petrobras. Los escándalos también han salpicado al gobierno de Temer, quien desde que asumió el poder interino en mayo ha visto salir a 6 ministros de su gabinete. El mandatario dijo que quiere dejar de lado la controversia de la amnistía para que el Congreso se enfoque en la votación de su reforma de austeridad, que busca limitar el gasto público durante 20 años, un proyecto que ya ha provocado varias protestas en las calles contra el presidente. Temer, quien asumió el poder de manera definitiva en agosto tras la destitución de Dilma Rousseff, ha prometido salvar a Brasil de su peor recesión en décadas, al igual que de los escándalos de corrupción. 7:46, aquí llegamos entonces con las noticias internacionales y como bien comentábamos, ahora pasamos al análisis del tema del día. Gracias, Crista, y ciertamente tiene que ver con la muerte de Fidel Castro el viernes pasado. Muere a los 90 años y muchos dicen, bueno, será de esas últimas figuras grandes del siglo XX por la revolución que lideró y claro, por ese controvertido protagonismo que lo caracterizó por más de 50 años. Esta mañana vamos a hablar entonces de las repercusiones, las consecuencias que trae la muerte de Fidel Castro a Cuba y lo hacemos junto a Roberto Wagner, analista internacional. Roberto, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Roberto, hablemos de esta muerte. Una muerte, sabes, que se venía, bueno, no anunciando, pero ya desde hace una década atrás se veía ya un Fidel con problemas, con achaques de salud y finalmente se anuncia el viernes que fallece. ¿Qué impacto tiene esto para la isla? Bueno, el impacto para la isla y para el mundo es profundamente simbólico. O sea, no me cabe duda de que Fidel Castro es la última gran figura del siglo XX y lo que fue esa segunda mitad del siglo XX de la Guerra Fría. Una figura que fue no solo trascendental para muchos movimientos revolucionarios y de resistencia en América Latina, sino que para el mundo también. O sea, Castro tuvo un impacto muy fuerte también en muchas revoluciones en África y en Asia, que tal vez no hablamos mucho de ellas en esta parte del mundo, pero sin duda fue, digamos, el líder de una isla tal vez la isla más grande del Caribe, pero al fin del cabo una pequeña isla que, bueno, cómo le hace frente a lo que fue Estados Unidos en un momento muy particular de la historia, causa situaciones como la famosa crisis de los misiles de Cuba en el 62, que es el momento en el que el mundo realmente llegó a estar muy cerca de una crisis nuclear. Y entonces definitivamente la muerte de Castro es como que se cierra el último tomo de ese libro tan interesante de la segunda mitad de lo que fue el siglo XX. ¿Y cómo queda Cuba después de la muerte de Fidel Castro? Después, mejor dicho, de este gobierno, bueno, que él preside por más de 50 años, luego le deja a su hermano Raúl Castro, que vemos sí ha tenido ciertos cambios o ciertas aperturas que Fidel Castro no tuvo, pero ¿cómo queda la isla entonces en estos momentos? Cuando hablamos, por ejemplo, del legado que deja, de la economía que está dejando atrás para la Cuba, de lo que viene para ciudadanos cubanos. Bueno, yo creo que yo creo que la muerte en sí no va a significar cambios profundos para la isla. Yo creo que, digamos, como bien habías dicho, esto es algo que ya se venía contemplando de muchos años atrás, cómo iba a tratarse toda esta situación. Yo creo que va a ser una cuestión bastante más simbólica. Creo que va a ser interesante tal vez ver cómo el tiempo, los próximos años, la eventual salida de Raúl Castro del poder, quiénes van a ser las figuras ahora, precisamente sin ya la presencia
de Fidel Castro, quiénes podrían ser los siguientes líderes en tomar el control de la isla. Y yo creo que eso va a ser lo realmente interesante. No podemos negar, yo creo que sí es, independientemente de que Castro fue siempre una figura que nunca dejaba a nadie indiferente, o se amaba o se odiaba. Claro. Yo creo que esas reacciones las hemos visto alrededor del mundo. Bueno, esa ha sido muy claro la situación que se vivió con los exiliados cubanos en la Florida, como en el caso de lo que se ha visto en la misma isla y particularmente en su capital, La Habana. Pero no podemos dejar por un lado los grandes logros que comparativamente con el resto de América Latina ha tenido Cuba en materia de salud y en educación principalmente. Eso te iba a preguntar, porque mira, ahora yo sé, y digamos, cuando hablamos de Cuba en cifras, por ejemplo, o sea, están las cifras que presentan sus detractores, o sea, quienes lo oponen y donde mencionan, bueno, Cuba está en la quiebra, con una economía por los suelos. Y por el otro lado están las personas a favor de la revolución, a favor de Castro, que hablan precisamente y presentan otras cifras que es, bueno, el bajo nivel de analfabetismo en el país, la educación que llegó, digamos, a las áreas rurales, lo que tú mencionas en materia de salud. Es decir, hablemos de los legados positivos y lo negativo que deja Fidel. No cabe duda que en las áreas, como mencionas, educación y salud principalmente, en muchas otras áreas, en investigaciones médicas, en el aporte, en todo, digamos, el gran legado de médicos cubanos que no solo aquí en Guatemala, sino que en el resto de América Latina, en muchos otros países, nuevamente otros continentes, pues han hecho una labor bastante interesante, bastante notable. Pero nuevamente también hay que entender, digamos, lo que han sido las particularidades, la historia de Cuba durante el siglo XX, el último país en independizarse. Y yo creo que lo que sucede muchas veces cuando precisamente hablamos del tema económico, sí estamos hablando de una isla que tiene también muchos recursos, pero que básicamente ha basado toda su economía en un monocultivo, que si bien a inicio de los 60s es como decimos aquí en la región, bueno, se para firmemente en contra, si queremos llamarle el imperio o el imperialismo estadounidense, pero estrecha lazos con el otro imperio del otro lado, que es la Unión Soviética, ¿no? Y que, como bien se ha comentado muchos de los analistas, pues prácticamente fue la que sostuvo a la isla durante prácticamente 3 décadas, los 60, los 70, los 80. Luego se viene la crisis económica de los 90, precisamente cuando implosiona la Unión Soviética y Cuba no sabe realmente cómo ajustarse a los profundos cambios económicos que todo el mundo, por los cuales todo el mundo atraviesa durante los años 90. Sin embargo, siempre ha estado Cuba con un sistema diplomático muy interesante, muy adelantado. Después de que en el 2001 se refuerza su relación con Venezuela, la Venezuela de Hugo Chávez, donde nuevamente empieza a recibir bastante ayuda, y vemos ahora precisamente cómo con Barack Obama, justo en los momentos en donde Venezuela se encuentra en una situación crítica, ya no es la misma Venezuela de hace 5 años, entonces ahora inicia una nueva etapa que yo creo que independientemente de las elecciones en Estados Unidos y lo que significa la muerte de Fidel Castro, vaya a detenerse esta nueva relación, esta reapertura de relaciones diplomáticas, y yo considero que eventualmente comerciales también va a tener Cuba con Estados Unidos. Perfecto, sabes que vamos a hacer una pausa aquí porque quiero enlazarnos vía telefónica con Rosa María Payá, esa activista cubana, lo tuvimos en los estudios hace unas semanas, bueno, buscando realmente ese camino a la democracia, a la libre elección en la isla. Muy buenos días, Rosa María, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo resuena la muerte de Fidel Castro para ti y para aquellas personas que precisamente estaban buscando otro tipo de revolución en la isla? Buenos días a todos los guatemaltecos que nos escuchan. La muerte de Fidel Castro puede significar el fin de una era, o al menos el principio del fin de una era. El totalitarismo impuesto en Cuba, el terror impuesto en Cuba por la llamada revolución que llegó al poder en 1959 todavía permanece en La Habana y en tal medida permanece que la represión se intensificó unas horas después de la noticia del fallecimiento de Fidel Castro, con acoso y con detenciones de miembros de la oposición, como es el caso del artista grafitero Danilo Maldonado, el sexto, que fue secuestrado
desde su casa, desde el mediodía del sábado, y a estas horas todavía no ha podido ver a su familia, a estas horas todavía no le han explicado a su familia por qué este muchacho está en prisión, y pasó, por supuesto, además por la cárcel de la seguridad del Estado en La Habana. O sea que la invitación a la comunidad internacional que está observando lo que está teniendo lugar en La Habana es a ser solidarios con las familias cubanas y alzar sus voces ante la represión del castrismo que parece haber trascendido el cuerpo de una de sus cabezas más visibles. Perfecto. ¿Ves tú entonces o cuánto tiempo crees tú que llevará el camino que ustedes están buscando? Es decir, la libre elección, el poder elegir a sus líderes allí en Cuba y bueno, empezar a cambiar, como tú mencionas, quizá la mentalidad o ese castrismo que queda enraizado en la población de la isla. Yo creo que no está enraizado en la población de la isla. Creo que se mantiene a través de la represión y del miedo, de la cultura del miedo, que ellos han sido capaces de implantar, que se convierte en una cultura de la simulación, porque decir lo que piensa se puede costar desde la cárcel hasta la vida, como le ocurrió a mi padre hace 4 años en el atentado que sufrió por parte de los agentes de la seguridad del Estado del gobierno cubano. Por supuesto que los cubanos quieren cambio, lo han expresado de todas las maneras posibles. Cuba Decide, la iniciativa ciudadana en favor de un plebiscito, simplemente está poniendo en manos de esos cubanos la herramienta institucional para que esos cambios vengan de manera pacífica, para que esos cambios vengan con la garantía de una transición a la democracia que solo ocurrirá en el momento en que los cubanos puedan participar de ella. Por tanto, el tiempo dependerá de cuánto tiempo necesitemos los cubanos para movilizarnos en favor de esta petición, como ya lo estamos haciendo dentro y fuera de la isla, pero también dependerá de la acción represiva del gobierno cubano que ya comenzó y que espera contar con la solidaridad internacional, sobre todo de nuestros pueblos hermanos, sobre todo de la región latinoamericana, para proteger en algo a las familias cubanas que están sometidas a la represión de un Estado con todo el poder que un Estado implica. Perfecto, muchísimas gracias por tu intervención, Rosa María Payá, activista cubana, hablando entonces del sentimiento de algunos cubanos que están fuera de la isla, que están precisamente, Roberto, peticionando o queriendo esta transición a la democracia. Hablemos ya para ir finalizando de esta transición a la democracia. En Cuba tú bien mencionabas, vamos a ver hasta dentro de quizá unos 2 años, quizá algún tipo de cambio cuando Raúl Castro deje el poder, cuando sea nuevamente tiempo de elecciones. ¿Cómo será esa transición? Yo te preguntaba, ¿será algo turbulento como por ejemplo lo que se vivió en Venezuela? Yo no creo que vaya a ser una situación que tenga esas características como precisamente has mencionado, hemos visto en Venezuela. Nuevamente, como bien indicaba Rosa María Payá, el Estado ya estaba listo para este tipo de situaciones, va a actuar, digamos, de ciertas formas para tratar de prevenir en lo máximo posible que se den estos cambios, y yo creo que esto va a ser una cuestión eventual. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas en cuanto a lo que hablamos del legado de Castro y la revolución, es que no creó las instituciones como para decir, bueno, ¿qué va a pasar post-Castro, ¿no? Claro. Y tampoco vemos un liderazgo joven, no vemos un liderazgo más allá de tal vez un par de personajes, pero que personajes digamos que realmente se forman en los años 80 y 90, no vemos un liderazgo, digamos, que no haya vivido lo que fue la revolución. O sea, vemos pues, personas, digamos, que todavía fueron revolucionarios de jóvenes, pero que hoy siguen en ese liderazgo, y que nuevamente el problema es que no pareciera ser que están, digamos, o hasta qué punto tendrán una conciencia de los tiempos actuales, de los, digamos, de las exigencias del sistema internacional, del mundo moderno. Y nuevamente, al final del día, lo que sucede es, como decía un autor, un historiador de los más destacados del siglo XX, marxista, Eric Hobsbawm, que escribe un libro muy interesante que llama El siglo XX, La edad de los extremos. Yo creo que eso es Cuba, yo creo que eso fue Fidel Castro.
fue uno de esos extremos. Y entonces, en momentos en donde estamos viendo, digamos, alrededor del mundo, cambios en la ciudadanía, digamos, bastante más fuertes, yo creo que no va a poder aguantar tanto el régimen venir e impulsar los cambios que la ciudadanía en un momento, digamos, creo que poco a poco va a ir demandando, pero tampoco anticipo yo una crisis como la que hemos visto, por ejemplo, como bien marcas en el caso de Venezuela. Bueno, Roberto, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ciertamente podríamos pasar horas aquí discutiendo Cuba, el castrismo, lo que pasó y lo que significó esta revolución. Yo leí un análisis muy interesante donde creo yo que resumen, digamos, esta figura que tú mencionas de Fidel Castro, la gran figura del siglo XX, y quizá no era un modelo a seguir, pero fue una inspiración. Sí, y seguirá quizás siendo una inspiración para las personas que quizá buscan esos cambios, por ejemplo, hacia el camino de la democracia también. Así es. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Raúl, esta mañana. Roberto Wagner, yo pensando en Raúl Castro. Roberto, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Nosotros tenemos que seguir con más, obviamente, aquí en VLM Noticias. Indudablemente el tema más importante de la semana. Vamos a seguir muy de cerca todo lo que pase, las repercusiones, más allá de todos los actos que están previstos durante toda la semana, obviamente rindiendo homenaje a Fidel Castro, todas las repercusiones que algunos esperan y muchos dicen, bueno, todo seguirá siendo exactamente igual en la isla. Estaremos entonces analizando lo que suceda a partir de ahora y qué es lo que opinen los diferentes sectores. 8 de la mañana con 1 minuto. Vuelta de página porque Crista tiene que hablar del mundo de los espectáculos. Lo habíamos anticipado en los títulos muy temprano, una de las cantantes más talentosas, más famosas, de rápido crecimiento, y es Adele. Adele, que decide retirarse de los escenarios por un tiempo. Vamos contigo, Crista, cuéntanos. Para siempre tú. LG Yalush de cerca en 4K presenta. Así es, compañeros, ustedes daban esta previa, esta buena noticia, y es que es buena porque obviamente la causa de su retiro temporal es porque va a ser mamá por segunda vez. Así lo anunciaba y lo daba a conocer Adele este fin de semana recién pasado, en donde, bueno, muy orgullosa ella, decide entonces anunciar que se retira de los escenarios temporalmente por su futura maternidad. Ella anunció que va a dejar los escenarios porque obviamente para ella es mucho más importante cuidar este segundo bebé y disfrutar de su familia. Ella decía, acaba de terminar sus 107 shows en 10 meses, obviamente todos 100% en vivo, y ha dicho que ama a sus fans, dice que han sido increíbles y que cada noche ha valido la pena porque son amorosos y muy comprometidos con ella. Así que ella decía, los veré del otro lado, en un par de años estaré de vuelta y no se van a deshacer tan fácil de mí. Más adelante, después de esta noticia, ese cartel que usted ve en pantalla, ella lo compartía a través de sus redes sociales, precisamente a través de Instagram, en donde decía, mami, lo hiciste, un gran cartel adornado con dibujos y las huellas de su hijo Angelo, en donde, bueno, la estrella musical daba a conocer entonces que para ella la maternidad es importante y que en un par de años entonces estará de vuelta después de esta gran gira de 107 shows en 10 meses. Así que bueno, estaremos muy pendientes. Por lo pronto, todo lo mejor para Adele, porque bueno, siempre la familia será lo primero y bueno, ya nos ha determinado ella que es una excelente cantante en muchas ocasiones. Así que estaremos muy pendientes de cualquier noticia y de cualquier otra buena nueva que venga para Adele. Son las 8:03 de Noticias de los Espectáculos. Hacemos la pausa, volvemos. Para siempre tú. LG Yalush de cerca en 4K presentó. Última pausa y volvemos en instantes con algunos otros temas, títulos, información internacional, lo que usted necesita conocer esta mañana. El último repaso entonces informativo, quédese. Al regresar a algunos otros temas, fin de año, la época más vulnerable en temas de seguridad. Además, actividades del Programa Nacional de Educación Vial, qué es lo que se tiene programado y de qué manera puede participar usted activamente en las mismas. Y más noticias que repasamos con ustedes. Además de la información deportiva, el Real Madrid, bueno, los diferentes líderes y Argentina que gana la Copa Davis de tenis.